Buenas tardes muchachos, bienvenidos a la lección 5 del curso de circuitos discretos. La semana pasada estábamos viendo la etapa de emisor común del BJT y bueno, nos quedaron algunas cosas pendientes. Lo último que hicimos fue revisar la etapa con degeneración en emisor y nos faltó analizar el efecto early con lo que es la resistencia de salida, ¿verdad? Y después de eso vamos a finalizar con la polarización de esta etapa. Vean que lo que hemos hecho hasta el momento no ha incluido, ¿cómo se llama? Polarización. Entonces, bueno, veamos, como les digo, efecto de la resistencia de salida. Y bueno, esto tiene que ver directamente con el efecto early que ya conocen de activos. Ok, ahora sí. Que evaluemos el efecto de esta resistencia de salida. Para eso hagamos un diagrama del modelo de pequeña señal. Y recuerden que para evaluar la resistencia de salida, conectamos la entrada en corto, bueno, a tierra, y en la salida ponemos una fuente de prueba. Este es el método general que vamos a estar utilizando siempre para evaluar la resistencia de salida. Entonces, bueno, aquí tenemos la resistencia RE. Esto va a ser RP. Esto es más o menos VP. El valor de la fuente dependiente era la transconductancia por el voltaje de entrada. Y aquí vamos a agregar justamente RO. Esta es la resistencia, bueno, interna. Y aquí vamos a colocar una fuente de prueba. Le vamos a poner, esto va a ser Vout. Y por aquí vamos a tener la corriente de salida también. ¿Qué me falta? Que a esta tensión que la vamos a marcar acá. Estos, pongámosle VRE. Que por aquí vamos a tener, pongámosle que esta se llama IX. Y bueno, como siempre les digo en CA a los muchachos cuando van a hacer un análisis de mallas y nodos, siempre les digo que marquen las corrientes y polarizaciones del circuito. Me gusta, bueno, no sé, siempre tiendo a marcar en rojo las corrientes y en azul las polarizaciones. Es una ayuda visual. Que voy a hacer aquí la nota. La entrada va a estar en entrada a tierra. Ok, entonces bueno, ahora sí ya podemos hacer el análisis de este circuito. Observemos que RE y RO no están en serie exactamente. Y RE y RP, vean que están en paralelo, que aquí tenemos, bueno, tierra por acá, y este punto común, aquí esas dos van a estar en paralelo, ya que la tensión de entrada es igual a cero. Entonces, bueno, veamos que RE y RP están en paralelo, y vamos a tener que VP
va a ser igual a menos ix por RE en paralelo con RP. Y tenemos que la corriente en NRO va a ser igual a la corriente, bueno, que marcamos como Eout menos Gm por Vp. La tensión en NRO va a ser RO por Eout menos Gm por Vp. Que vean que este procedimiento lo vamos a estar haciendo, bueno, de manera muy continua. Siempre aplicar leyes de Kirchhoff bueno, de tensión y de corriente. Que entonces decimos que menos Vout más VRO más VRE va a ser igual a 0. Que aquí estamos haciendo ley de mallas, bueno, y tensión en la parte de la salida. Que bueno, ahora decimos que Vout va a ser igual a VRO más VRE, aquí despejamos. Eso nos va a dar igual a Iout menos Gm Vp. Que vean que es importante que sigan estos procedimientos, que los desarrollen, que es parte de las habilidades que se necesitan ganar en este curso. Les había dicho que todo esto es muy, muy algebraico. Que bueno, tenemos aquí esta expresión. Vout entonces va a ser igual a la corriente de salida más Ix, que lo que estamos marcando como Ix Gm por el paralelo de Re con Vp, Re y Rp, que todo eso va a estar multiplicado por RO más Ix por el paralelo de Re y Rp. Que entonces veamos que, bueno, en este caso, vean que esas corrientes que marcamos como Eout, Ix son las mismas. Que Eout, aquí, bueno, aquí se va a bifurcar, pero aquí va a volver a hacerse la misma. Entonces vean que Ix en este caso es igual a Eout. Entonces, bueno, por aquí podemos marcar también las otras corrientes en este nodo. Entonces, bueno, aquí podemos decir que esto va a ser Eout. Esto va a ser Eout también. Que vean que justo lo que andamos buscando, Vout entre Eout, que es la resistencia de salida, justamente. Que el procedimiento siempre va a ser igual. Bueno, para encontrar ganancia de tensión necesitamos encontrar una ecuación que involucre la tensión de salida con la tensión de entrada. Entonces al final vamos a despejar de alguna manera para que nos quede Vout entre Vin. Eso nos va a dar la ganancia. Y bueno, el mismo caso para Vout con Eout nos va a dar la resistencia de salida. Que entonces esto va a ser igual. Vean que tenemos Eout en todos los términos. Entonces vamos a tener Eout por 1 más Gm por el paralelo de Re con Rp. Todo eso multiplicado por RO más el paralelo Re con Rp. Ok, entonces vean que ahora podemos, bueno, pasar a dividir el Vout entre Eout. Pongámoslo aquí de manera explícita. Que esto va a ser igual a
RO más GM, no, a ver, RO más RO por GM por el paralelo de RE con RP más el paralelo de RE con RP. Profe, Sí, ¿qué pasó con el I de I out ahí a la derecha en el paralelo de R con RP? el que está por acá. El de abajo, es que lo sacó factor común o Sí, vea que tenemos, bueno, aquí tenemos out, aquí tenemos out y aquí tenemos out. Entonces justamente lo saqué aquí. Entonces tenemos uno por acá, aquí tenemos GM por el paralelo y todo eso multiplicado por RO. Y por acá sacamos y tenemos el paralelo nada más. Sí, se ve. ok, sí, sí. Ok, Pues, ok, entonces bueno, ahora pasamos y out a dividir y nos queda, bueno, nos queda esta expresión y ahora, bueno, ya podemos decir que ROUT va a ser igual a RO más GM, RO más 1 por el paralelo de RE con RP. Que nos queda ya esa expresión. Vea que, bueno, en este caso sacamos a factor común el paralelo y nos queda ROGM más 1. Entonces, bueno, este es el resultado exacto. Y también, bueno, podemos dar un resultado aproximado. Que bueno, voy a poner los dos en el mismo recuadro. ROUT lo podemos aproximar. Que vean que va a ser común encontrarnos con una expresión exacta y una aproximada. Entonces, vean que GM por RO va a ser usualmente mucho mayor que 1. Entonces podemos justamente eh, eliminar el 1. Entonces, bueno, ahora nos va a quedar 1 más GM por el paralelo de RE con RP. Entonces, bueno, aquí, bueno, voy a hacer la acotación de que GM por RO va a ser mucho mayor a 1. Entonces, ese 1 se va a hacer despreciable. Entonces, bueno, aquí tenemos este resultado, tenemos la expresión, bueno, exacta y la aproximada, que deberían, bueno, tomando en cuenta esta aproximación, debería darles muy parecido, o sea, el error no va a ser importante en este caso. Vean que la degeneración de emisor sube la impedancia de salida por un factor de, o bueno, pongámoslo acá, eh, la degeneración en emisor aumenta Rout o la resistencia de salida por un factor de 1 más GM RE paralelo RP. Ujú. Que vean también que, eh, bueno, aquí le estamos diciendo Rout, ya de SEA ustedes saben que bueno, la resistencia es la parte real de la impedancia, también tenemos la reactancia, aunque en este momento no estamos evaluando la parte en frecuencia, eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos poco a poco, entonces primero evaluamos este modelo y ya más adelante, bueno, vamos a incluir el análisis en frecuencia donde ya vamos a poder decirle formalmente impedancia, pero siento que en contexto es indiferente. O sea, podemos decir resistencia y ponerle R o decir impedancia y ponerle Z. O sea, es indiferente. Es un mero nombre que hace alusión a lo mismo. En contexto yo creo que vamos a entender bien y tal vez ya más adelante, al final del curso, bueno, ya después de pasar esa parte, ya ahí sí, ya podemos llamarle formalmente impedancia. Veamos que este aumento en la impedancia de salida es útil en el diseño de amplificadores de ganancia alta. Entonces se examinan dos casos.
que examinemos dos casos donde tenemos RE mucho mayor a RP. Que en este caso, RE mucho mayor que RP, el paralelo de RE con RP va a tender a ¿qué? A RP. Va a tender al valor más pequeño. Entonces vean que ROut se va a aproximar a RO por 1 más GM por RP. Que esto, bueno, lo voy a poner en verde, esto va a tender a aproximadamente a beta, bueno, ya que beta es GM por RP, y ese 1, poniendo que beta usualmente es un valor alto, esto va a tender a beta. Entonces, bueno, para este caso, Rout va a tender a R0 por beta. Y bueno, entonces ese es el resultado. Y pongámosle, bueno, la acotación también para RE mucho mayor a RP. Y evaluemos el otro caso por acá, donde RE va a ser mucho menor a RP. Esto va a implicar que el paralelo va a tender a RE. Entonces, para este caso, vamos a tener que ROut va a tender a R0 por 1 más GM RE. Que ese es el otro resultado. Que para este hagamos la acotación también RE mucho menor a RP. Que vean que, bueno, vamos a lo largo de cada clase, estamos, bueno, generando un montón de resultados importantes. Recuerden que hay que analizarlos en contexto. Aquí vamos poco a poco construyendo las cosas. Primero comenzamos con lo más sencillo, sin polarización, sin meter degeneración en emisor, que ya vimos que complica o hace las cosas un poco más complejas. Entonces, bueno, vamos a tener un montón de ecuaciones. Es importante que ustedes entiendan el contexto de cada una, bueno, y lo tengan claro. Ok, de aquí, bueno, podemos ver un par de cosas. Ok, si RE es mucho mayor a RP, tenemos la máxima resistencia vista en el colector. Esto, más bien, estas son acotaciones para, para estas dos. Ajá. Entonces, bueno, aquí vamos a tener, esto va a ser para 1. Y por aquí vamos a tener para 2. Esta es la resistencia. En este caso, la resistencia de salida se amplifica. Se amplifica por 1 más GM por RE. Ok, bueno, estas son las implicaciones de estos dos resultados. Y bueno, para concluir esta parte, me parece, sí. Es útil dibujar RO en el circuito. Vean que esto va a ser a veces también. Tenemos, bueno, muchos modelos distintos y algunos en mayor o menor complejidad que agregan o no agregan ciertos efectos, pero bueno, si hemos de agregar este efecto en el circuito, para que quede, bueno, como ya más explícito, ok, aquí tenemos a ver, que para este caso en particular vamos a tener por acá RE.
que aquí vamos a tener VIN. Y bueno, por aquí sigue para arriba. Y RO lo pondríamos acá. Entonces, bueno, como les digo, a veces es necesario u obligatorio, bueno, incluir esa resistencia en el modelo, dependiendo de lo que estemos haciendo. Ahí lo van a ver más adelante. Ok, bueno, con esta parte ya, bueno, concluimos lo que es lo que nos faltaba de la lección anterior, bueno, en esta parte de generación en emisor, que bueno, ahora pongámosle a esto, bueno, formalmente lección 5. Originalmente había planeado esto para hacer una sola clase, pero como les digo, las notas de clase me quedaron como de 11 hojas, cuando yo usualmente, bueno, ya viendo, bueno, mi letra y todo, con 5 hojas ya me da como para una clase, pero bueno, en este caso se me fue justamente al doble, a 11 hojas, entonces no me lo esperaba, entonces bueno, tuve que partir la clase en dos y esto, bueno, me va a obligar a replantear un poco el calendario también. En este momento estoy todavía como afinando, hacer un calendario es bastante complejo. Ok, entonces ahora ya veamos formalmente la etapa de emisor común o CE. Recuerden, Common Emitter o emisor común, que nos vamos a referir a ella, no sé, en cualquier manera. Profe, Sí, ¿usted podría poner un toque en circuito que claro. Este. es necesario? Ok. Ya, profe, gracias. Ok, una pregunta, les da, bueno, obviamente sabiendo las diferencias entre una clase presencial y lo que tenemos ahorita, no sé si voy demasiado rápido, si les da tiempo de copiar, a diferencia, digamos, en la clase que las cosas quedan en la pizarra, pero aquí yo voy avanzando, entonces escribo muy rápido o les está dando tiempo de copiar. Y eso no queda bien. O sea, igual es que las anotaciones, sí, podemos anotar, pero siempre están las puntos suyos ahí. Entonces, Ujú. Sí, de hecho, bueno, tengo que subirles estos apuntes. Creo que este no lo he escaneado, pero ya esta semana me voy a dedicar a escanear el material que tengo. Ok, bueno, ya saben, cualquier cosa, el que necesite, bueno, detenerme o decirme que me devuelva un toque, entonces, bueno, simplemente me dicen. Ok, ahora comencemos con lo que ya es la etapa de emisor común con polarización. Bueno, nuevamente, a mí me gusta siempre hacer un alto en el camino y hacer un resumen de lo que hemos visto. Entonces, bueno, hagamos una retrospectiva. Comenzamos, bueno, con las bases o lo que le llamamos el análisis del núcleo de emisor común, que es el núcleo porque es lo más básico, y a partir de ahí vamos a ir pues aumentando la complejidad. Una de ellas fue agregar la degeneración en emisor, que nos cambia, bueno, completamente el circuito, algo que está a tierra y que hace que muchas cosas sean iguales. Bueno, ya cambia porque hay una resistencia ahí. Y bueno, luego agregamos el efecto Early. Ok, esa va a ser como la tónica. Eh, terminamos agregando los efectos ya reales del transistor y bueno, y ya finalmente con la parte de polarización. Que en general la polarización de un amplificador debe ser ajena a la señal de entrada, que es variante con el tiempo. Entonces, bueno, anotémoslo acá. Que la polarización de un amplificador esta debe ser ajena a la señal de entrada. Que recordemos que polarización equivale a una, bueno, a las fuentes CD y ya lo que es la parte de la amplificación tiene que ver con lo que es la señal variante o la señal de entrada. Entonces, bueno, hagamos una etapa aquí muy básica. Em,
que por aquí vamos a tener el transistor, resistencia colector, que aquí vamos a tener VCC, aquí VCC. Vean que eso puede ser una sola línea larga o puede ser aquí esta pequeña horizontal. Esto va conectado a tierra. Esto es el transistor Q1 y la salida la vamos a estar tomando del colector. Esta es la resistencia colector. Esta es la resistencia de base que polariza la base. Eso no lo habíamos tomado en cuenta. Y ahora lo que vamos a agregar es un capacitor a la entrada aquí. Esto le vamos a poner Cin. Y por acá vamos a tener, bueno, la señal de entrada. Puede ser una fuente en general. Ese va a ser el modelo más general. O en lo que, bueno, en lo que se puede utilizar esto, un micrófono. Que bueno, hay varios tipos de micrófonos. Algunos son pasivos, otros son activos. Utilizan pues tensión y bueno, tiene una circuitería de amplificación, pero bueno, hay unos que funcionan con un campo eléctrico, otros con un campo magnético. Hay otros que funcionan por mera inducción. eh, la voz, bueno, el aire mueve una pequeña membrana y ese movimiento lo que hace es inducir una tensión. Entonces, bueno, vean que aquí vamos a tener una señal de entrada, ok, variante, les había mencionado que usualmente, bueno, esto viene en el orden de los milivoltios, microvoltios, entonces, bueno, para eso justamente necesitamos los amplificadores. Veamos que ese capacitor, que bueno, pongámoslo por acá, el capacitor Cin aísla al micrófono. De la polarización en la base. Que vean que cuando hacemos un análisis DC, el capacitor se abre, porque en DC un capacitor es un abierto, entonces para el análisis DC, justamente ese capacitor nos separa, o sea, nos desconecta el micrófono completamente. Cualquier conexión o cualquier tensión DC que pueda tener el micrófono, si es que la tiene, o la señal de entrada, que puede tener un offset, vean que ese offset va a ser filtrado o bloqueado de alguna manera. Entonces, ese capacitor nos aísla las etapas. Eso es a lo que vamos a llamar acople. Que el capacitor es el que se usa eh, para acoplar la señal de entrada con el circuito que la amplifica. Que el valor de Cin se escoge de tal manera que provea baja impedancia, o sea, casi un cortocircuito, a la frecuencia de interés. Que vean que, bueno, ahorita no estamos analizando anchos de banda o la frecuencia, pero bueno, tener un amplificador con ancho de banda infinito, bueno, es algo muy ideal y por tanto imposible o muy difícil de lograr. Entonces, todos siempre tenemos que desarrollarlo de la manera más ajustada posible, porque, bueno, no sé, en electrónica todo tiene un precio, ¿verdad? Si queremos aumentar el ancho de banda, eso nos va a costar algo por otro lado. O sea, tratando de arreglar algo por un lado, es como la vida. Uno trata de arreglar algo por un lado y por otro lado se le desamarra. Entonces, eso es el gran dilema del diseño de amplificadores, llegar como a ese valor óptimo. Ok, a Sein le vamos a llamar capacitor de acople. De la misma manera, hay un capacitor de salida que le vamos a llamar Cout o capacitor de desacople. Entonces vamos a decir que ok, bueno, para aprender, bueno, palabras o frases que es importante, bueno, usar en la jerga de nuestro contexto, o sea, necesitamos saber comunicarnos de manera correcta usando palabras que signifiquen
cosas específicas. Entonces, vamos a decir que la tapa está acoplada capacitivamente. O también le vamos a llamar un acople AC. Porque vean que solamente está dejando pasar la señal alterna. Si ese capacitor no existiera y estuviera conectado directamente a la inversa, le llamaríamos acople CD. O sea, que al amplificador está pasándole, además de, bueno, de la señal variante, le está pasando también cualquier offset que tenga esa señal. En el diseño de amplificadores en general, a veces va a ser necesario utilizar acople CD o acople AC. Ahí depende, bueno, depende de cosas particulares. Bueno, ya sabemos, para el análisis CD, el capacitor es un abierto y es un corto para el análisis CA o AC, cualquiera de las dos, es indiferente. Entonces, ahora aislemos el circuito. Para su análisis CD. Que entonces, bueno, al eliminar lo que está por fuera, que nos va a quedar esto. Aquí tenemos la resistencia colector, la resistencia base. Eso está conectado a VSC. Y aquí tenemos el transistor y bueno, esto va a estar conectado a tierra. Vean que aquí vamos a tener una tensión de base que la pongo en mayúscula porque ahora estamos en señales en CD. Que bueno, por aquí vamos a tener una corriente de base también en mayúscula. Por aquí vamos a tener una corriente de colector. Y vamos a tener adicionalmente, bueno, por aquí más o menos la tensión base emisor. Vean que en este caso la tensión base emisor es igual a la tensión de base, ¿verdad? Porque, bueno, recuerden que esto podemos describirlo, bueno, la notación de subíndices nos indica que esto es la tensión de base menos la tensión de emisor. Y vemos que la tensión de emisor aquí, bueno, es 0, está conectada a tierra. Si fuera una etapa con degeneración, bueno, sería otro caso porque tendríamos una resistencia que aquí junto con la corriente nos va a causar una, ¿cómo se llama? Una caída de tensión. Entonces, bueno, que vean que este es el circuito, bueno, para ver las dos caras de la moneda. Si queremos analizar esto en pequeña señal, bueno, vamos a tener este modelo. Mentira, aquí no va nada. Que aquí tenemos resistencia base, a esto le vamos a llamar Vin. Por aquí tenemos la tensión de base. Y por acá, que vamos a tenerla conectada, RC. Esto va a ser Vout. Entonces, bueno, vean que esto por acá, ese va a ser el circuito para análisis de polarización. Y por aquí va a ser el circuito para análisis de pequeña señal. Que bueno, vean aquí también que aquí tenemos el transistor como tal, pero podemos sustituirlo por la caja, bueno, que ya no es negra, ya no es una caja negra, ya sabemos que hay ahí adentro, podemos sustituir este transistor por el modelo que ya conocemos. Que bueno, les voy a agregar aquí también como manera de resumen.
un par de circuitos más para que quede, bueno, también claro. El circuito para el análisis de las impedancias. Entonces, bueno, veamos cómo queda. Y por ese otro lado vamos a dibujar, bueno, lo que es para la impedancia salida. Ujú. Ok, entonces bueno, a ese le vamos a poner, ese va a ser el circuito para análisis. De impedancia de entrada. Y este va a ser el circuito para análisis de impedancia de salida. Y bueno, por aquí podemos marcar un par de cosas también. Vean que podemos evaluar impedancias en distintos lugares, así como podemos evaluar ganancias en distintos lugares. Yo les había mencionado que depende de dónde pongamos, por decirlo así, las puntas de prueba, de dónde estemos midiendo la tensión y en dónde estemos midiendo la corriente. Eso nos va a dar qué impedancia estamos midiendo. O si estoy midiendo tensión de salida en un punto y tensión de entrada en otro punto, eso nos va a dar diferentes, ¿cómo se llama? Ganancias de tensión. Entonces vean que aquí a esto podemos ponerle RI1 que no toma en cuenta lo que está conectado hacia afuera del transistor. Vean que bueno, el significado de justamente esta flecha por acá indica que hacia el lado contrario de donde apunta la flecha, yo no lo estoy tomando en cuenta. O sea, estoy tomando en cuenta lo que va en dirección de la flecha. Y vean que si yo mido desde acá, voy a tomar en cuenta la resistencia de base. En este caso, sí. Entonces, bueno, vean que estos valores van a ser distintos porque en uno estoy incluyendo a RB y en otro lo estoy excluyendo. Entonces, bueno, vean que aquí ROUT la voy a estar midiendo desde acá. Desde la salida del colector. Entonces, bueno, recuerden que en general para medir impedancia de salida tenemos que conectar la entrada a tierra y bueno, una fuente acá de prueba. Y para la impedancia de entrada igual ponemos una fuente de prueba en la entrada también. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Entonces, bueno, recordemos, bueno, retomemos algunos resultados de la semana pasada. Para el análisis de polarización, que teníamos que la corriente de colector iba a ser igual a beta por VSC menos VBE entre RB. Y la tensión de colector iba a ser VSC menos beta RC, VSC menos VBE entre RB. Que esos son los resultados que habíamos encontrado la semana pasada, ¿verdad? Para evitar saturación, recordemos que la tensión de colector tiene que ser mucho mayor a la tensión base emisor.
Y con la corriente de polarización, que en este caso, bueno, es IC. Y bueno, vean, justamente el análisis de polarización justamente incluye encontrar IC, la corriente colector y la tensión de colector. Con la corriente de polarización podemos determinar los valores de pequeña señal que ya encontramos. Que el análisis que hicimos ahorita y en la clase pasada, bueno, fue justamente para encontrar expresiones algebraicas bueno, de lo más básico, ganancia de tensión, impedancia de entrada, impedancia de salida. Esos son los tres números que necesitamos calcular. Entonces, a través del análisis de polarización podemos determinar los valores de pequeña señal, GM, RO y RP. Ya con esto vean que podemos sustituirlos en las ecuaciones que ya encontramos y ya podemos tener ya valores numéricos. Ok, tenemos las ecuaciones que nos modelan una etapa y dependiendo de las necesidades que tengamos, ok, necesitamos una ganancia de tanto con una combinación de impedancias de tanto. Entonces, bueno, ahí es donde entra el proceso de optimización, de ver cuál es la mejor combinación de valores, de esos valores que nos dan pues el mejor resultado. Eso es un problema de optimización en general. Es algo muy común en ingeniería. Les había comentado que parte del objetivo del curso es aprender a hacer lo que se llama un análisis por inspección, que es como un análisis por observación, ya sabiendo el comportamiento de ciertas cosas, que uno diga, ok, si tenemos esto, y ahí es donde tenemos que hacer alusión al núcleo, que si sabemos cómo funciona el núcleo, ya podemos empezar a extender casos nuevos. Entonces, usualmente lo mejor es, bueno, si se puede, hacer este análisis. Si esto falla, a veces va a fallar o va a ser muy complicado. La última opción, que es ir a la segura, es aplicar el modelo de pequeña señal con el uso de las leyes de Kirchhoff, de tensión y de voltaje, de tensión y corriente. Que veamos que el circuito para el análisis de pequeña señal se parece al núcleo CE, salvo porque incluye la resistencia de base RB. Entonces vean que si la señal de entrada VIN es una fuente ideal, RB no tiene efecto en la tensión del nodo VB, por lo que VB va a ser igual a la tensión de entrada. Entonces, si VIN es fuente ideal, esto nos va a dar que VB es igual a VIN. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, si tenemos una fuente ideal, R, y ahora, de ahora en adelante voy a empezar a usar esta notación para la resistencia de las fuentes. Porque, bueno, source, de fuente en inglés, en este contexto de fuente de tensión, va a chocar cuando tratemos el MOSFET en la patilla del MOSFET, que es el source o S. Entonces, bueno, ahí RS yo lo voy a usar particularmente para la resistencia de surtidor o de fuente. Voy a preferir usar surtidor también para no tener esa confusión con fuente de tensión. Entonces, de ahora en adelante voy a usar gen de generador, que es el generador de tensión, que es como una forma muy general que incluso van a encontrar en libros de teoría electromagnética o de comunicaciones eléctricas. Entonces, de ahora en adelante,
para referirme a la resistencia de fuente de tensión, voy a decir Rgen. Entonces, bueno, Rgen en este caso va a ser 0 porque es una fuente ideal. Significa que toda la tensión va a caer en la base. Significa que esa resistencia base no va a tener efecto. Lo tendría si hubiera un divisor de tensión, lo cual va a ser el caso práctico también. Entonces, bueno, vemos que la ganancia de base a colector es Vout entre, bueno, por aquí tengo marcado Vx es igual a menos Gm por Rc, que es el valor que habíamos encontrado anteriormente. Bueno, y aquí pongamos que Vx sería pues el equivalente, bueno, en este caso a la tensión de base. Entonces, bueno, con esto vamos a tener que AV o la ganancia de tensión va a ser igual a menos Gm por Rc. Bueno, eso para cuando VA es igual a infinito. Vean que aquí no estamos tomando en cuenta el efecto Early. Y AV va a ser igual a menos Gm por el paralelo de Rc con Ro. Vean que si metemos el efecto Early, VA va a ser finito. VA menor a infinito. Entonces, bueno, vean que esto aquí, bueno, esto es como agregar efecto Early. En este caso, la impedancia de entrada, bueno, veamos que la ganancia no está afectada por la resistencia de base. La impedancia de entrada sí es afectada por RB, que es justamente lo que les había dibujado por acá, que vean que podemos tener dos resistencias de entrada. Entonces, bueno, al agregar, bueno, RB, en ese caso sí vamos a tener ahora un cambio en la resistencia de entrada. Entonces, bueno, ya del análisis que habíamos hecho anteriormente, RIN 1 va a ser igual a RP, o sea, esa es la resistencia o la impedancia vista hacia la base, desde la pura entrada. Vean que aquí tiene que ver en qué punto nos ponemos y hacemos la medición o la observación. Entonces, si nos ponemos justo a la entrada del transistor, tenemos que la resistencia de entrada es RP. Entonces, bueno, esto con emisor aterrizado también. O lo que es lo mismo sin etapa digamos, sin degeneración en emisor. Pues bueno, aquí el emisor está conectado a tierra. Recuerden que si tenemos degeneración en emisores, se va a ver reflejado la resistencia por beta más 1. Recuerden, ¿verdad? Entonces, para R in 2 va a aparecer la resistencia de base en paralelo con RP. Que en general el resistor de polarización RB disminuye la impedancia de entrada, pero este efecto usualmente es despreciable. He visto también que es muy común, bueno, poner resistencias muy altas a la entrada
Bueno, y esto en el contexto del MOSFET también es importante porque nos limita la corriente en la compuerta y así evitar, bueno, que incluso haya una ruptura en la compuerta, bueno, en el óxido de la compuerta por una corriente ahí que rompa justamente el óxido. Entonces, bueno, usualmente las resistencias de base o de compuerta son usualmente grandes, en el orden de los megas incluso. Entonces vean que si RB es muy grande, el paralelo con RP nos va a dar el valor más bajo. Entonces RP no va a ser exactamente igual a RP, pero va a ser un poquito menor, pero se va a aproximar a RP. Entonces vean que por eso es que es despreciable, porque RB usualmente es muy alto. ¿Alguna pregunta? Y bueno, también tenemos para la impedancia de salida. Que bueno, aquí también en resumen tenemos que Rout es igual a RC. Eso es para V sub A igual a infinito o sin tomar en cuenta el efecto Early. Y tenemos el otro caso donde vamos a tener el paralelo de RC con RO. Que entonces este caso es para VA menor a infinito, o sea, un valor finito. Y eso es para VA igual a infinito. Que vemos que esa polarización no es muy conveniente debido a la alta impedancia, con lo que la ganancia se va a ver afectada. Ok, podemos verlo tal vez por acá más arriba. Ok, veamos ahora otra polarización que ya habíamos visto antes. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es analizar cómo afecta la polarización al análisis, bueno, de pequeña señal. Recuerden que hay una relación. O sea, para ver el comportamiento en pequeña señal, ocupamos primero definir una polarización que nos va a definir estos valores GM, RO y RP. Eso va a tener relación directa con las características del amplificador. Entonces, bueno, vean que por eso es importante analizar cómo afecta la polarización al análisis de pequeña señal. O sea, no son independientes, tienen mucha relación. Entonces, bueno, veamos ahora polarización por divisor de tensión. Que bueno, repitamos el esquemático. Aquí tenemos justamente, bueno, está la parte del divisor de tensión. Aquí vamos a tener este nodo donde conectamos el transistor. Tenemos VSC en ambos lados. Eso es RC, R1, R2. Ok, por aquí voy a tener el capacitor de acople. Y por aquí voy a tener VIN. VIN por acá. SIN por acá. Eso está conectado a tierra. Y por acá tenemos VOUT. Que recuerden, bueno, que vean que podemos sustituir, bueno, o hacer aquí el modelo de pequeña señal. Y bueno, tenemos dos variantes, una en el que incluimos, bueno, el transistor como tal, o en otra donde lo sustituimos por el modelo de pequeña señal, pero en realidad ambos son útiles de alguna manera, son simplemente distintos niveles de abstracción del modelo. Tal vez este paso intermedio nos ayude mejor a plantear el circuito del modelo de pequeña señal. Entonces, bueno, por aquí vamos a tener VOUT y por acá vamos a tener RC. Entonces vean cómo efectivamente aquí aparece este paralelo de R1 con R2.
Que en realidad cada uno de estos casos es como una extensión del anterior o un aumento en complejidad. Veamos que ahora la resistencia de base va a ser igual ahora a un paralelo. Pues bueno, depende de cómo escojamos estos valores. En este caso únicamente cambia únicamente la impedancia de entrada. Otra cosa, bueno, otro buen ejercicio es como aprender este análisis cualitativo, que aquí, bueno, vienen esas dos palabras a interés, cualitativo y cuantitativo. Que cualitativo se refiere, bueno, a las cualidades o algo meramente más descriptivo. Es muy, bueno, yo esperaría que terminen el curso siendo hábiles en ambas partes, que ustedes vean un circuito y que ustedes digan, ok, bueno, si comenzamos con esto, con esta resistencia base pasa esto, pero si agregamos un divisor de tensión a la entrada, lo único que se ve afectado es la impedancia de entrada por esta razón. Entonces vean que ustedes están como describiendo o poniendo en palabras una realidad física o matemática. Y el análisis cuantitativo ya es meterse a la parte de las ecuaciones. Bueno, es algo que les digo en varios cursos, en señales, en CA. El lenguaje matemático debemos poder frasearlo, o sea, o describirlo en palabras o hacer esa traducción. Entonces, bueno, aquí le damos esta otra perspectiva que en el análisis de estos circuitos, inicialmente a veces lo hacemos de manera cualitativa. Ok, veamos, ok, está pasando esto por la forma en la que trabaja el transistor. Entonces vean que es importante saber ambas, que las puedan describir. Incluso en un examen oral se me ocurre, o sea, yo les puedo preguntar, o sea, una pregunta sencilla de un examen de este tipo. Ok, bueno, ¿en qué cambia las características del circuito si yo lo polarizo con resistencia a base o con un divisor de tensión? Vean que la respuesta es sencilla, es únicamente decir, cambia la impedancia de entrada, que aquí me faltó completar esta parte. La impedancia de entrada, que aquí cambia esto. Entonces, bueno, vamos a tener que Rin va a ser igual a Rp por el paralelo, o bien en paralelo con R1, en paralelo con R2. Y Rout va a seguir siendo Rc paralelo con Ro. Y AV va a ser igual a menos Gm por el paralelo de Ro con Rc. Entonces, bueno, vean también que podemos llegar a un modelo, al modelo más general. También yo creo que es buena idea escoger un juego de ecuaciones que nos describan de la manera más general el modelo. Y yo creo que este es el que incluye todos los efectos. En este caso, vean que aquí estas ecuaciones están, bueno, al menos estas dos, vean que están incluyendo R0. Cuando vean que R0 aparece por ahí, podemos hacer alusión directa a R0 al efecto Early, que es un efecto real, o sea, es un efecto no ideal, y más bien incluso si no lo tomamos en cuenta, pues nuestro modelo no es, o sea, no es tan real, es más aproximado. Entonces vean que en general queremos que las cosas se parezcan o bien que nuestro modelo nos describa con la menor incertidumbre posible lo que pasa experimentalmente. Eso, bueno, así funciona, ¿verdad? La física, que nos describe los experimentos, nos permite hacer expectativas. Entonces vean que con estas ecuaciones puede ser el modelo más general y simplemente si no lo vamos a tomar en cuenta, bueno, decimos que el RO va a ser infinito. El RO va a ser infinito va a ser infinito sin efecto early. Entonces un paralelo con infinito nos da, bueno, nos da justamente el otro valor, RC.
Entonces vean que de aquí incluso podemos sacar el modelo más general. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Que ahora hagamos con degeneración en emisor, pero para eso voy a aprovechar que eso está... Bueno, a ver si me sale bien. Ujú. Ok. Y aquí voy a tener que eliminarle esta parte. Que entonces ahora vamos a hacer el análisis con degeneración en emisor. Que veamos cómo nos cambian las cosas. Que hagamos el modelo de pequeña señal. Que vean que bueno, aquí ya podemos simplificarlo un poco y poner solamente una resistencia. En este caso vamos a tener este paralelo. Que por aquí vamos a tener el transistor. Y vean que ahora, bueno, aparece esta resistencia RE. Y por aquí vamos a tener, esto va a ser Vout. Y por aquí vamos a tener conectado RC. Ajá. Entonces, bueno, vean cómo la resistencia en emisor, bueno, mejora las cosas, pero bueno, también complica un poco el análisis. Que hemos encontrado que el punto de polarización está dado por que la corriente de emisor va a ser igual a tensión de emisor entre resistencia de emisor. Esto era igual a 1 entre RE por USC por el divisor de tensión R1 más R2. Abajo, arriba R2 menos la tensión base emisor. Y esto, bueno, esto se aproxima a la corriente colector. Si beta es mucho mayor a 1. Que este es el resultado que hemos encontrado para la polarización. Con esto, bueno, ya podemos obtener los parámetros de pequeña señal. Vemos que la ganancia de tensión no es afectada por el paralelo de la entrada, por R1 y R2. ¿Y cómo nos quedaba la expresión para AV? Esto iba a ser igual a menos 1 entre GM más RE. Y arriba nos queda RC. Recuerden que esta ecuación, bueno, aplica, lo cual debería ser lo esperable, ¿verdad? Siempre en la física hay que asegurarse que en el límite de las cosas coincidan. Entonces, bueno, ¿qué pasa si RE es 0? Me queda RC entre 1 entre GM, y eso es como pasar arriba GM y nos queda menos GM por RC, que es la ganancia sin resistencia de emisor. Entonces, bueno, vean que en este caso el modelo es correcto, o sea, nos funciona para ambos casos. Rin va a ser igual a Rp más beta más 1 Re, que habíamos dicho que incluir la resistencia de emisor Re se iba a ver multiplicada por beta más 1 a la entrada. Y vean que esto es visto desde la entrada del transistor.
Y aquí vamos a estar en paralelo con R1, en paralelo con R2. Y este es el resultado. Entonces, bueno, de aquí lo que quiero que aprendan a hacer también es analizar las ecuaciones o leerlas, ver qué nos quieren decir las ecuaciones. Entonces, de aquí yo esperaría que, bueno, justamente como de aquí podemos decir que esto es lo que se agregó a la ecuación por agregar RE, quiero que vean que también esto es lo que pasa cuando agregamos RE. RE se ve aumentada por beta más 1 al ver, bueno, pongámosle RIN aquí para ser más corto, al ver RIN desde la base del transistor. Y cuando digo desde la base es como estando adentro o ahí como en la pura entrada, en el puro límite. Si yo me pongo en la base y hay una resistencia de emisor, lo que voy a ver es RP más RE magnificada por beta más 1. Si yo me salgo del transistor y me voy un poquito más afuera hacia la circuitería, vean que vamos a tener estas resistencias, R1 y R2, que en general a esto podemos decirle RB, también para generalizar un poco más el modelo. RB puede ser en general una sola resistencia o un paralelo, cualquiera de las dos. Depende del caso que estemos realizando. Y veamos que ROUT va a ser igual a RC. Bueno, este caso es para VA igual a infinito, que nuevamente vamos a tener combinaciones o diferentes versiones de las ecuaciones. Por eso es importante saber interpretarlas. O sea, realizar ese análisis cualitativo. Aquí VA es igual a infinito. Entonces, deben sentirse cómodos en poder dilucidar un poco o poder explicar, ok, tenemos este circuito, lo más básico, con esta condición tenemos los parámetros de esta manera. Si yo le agrego esta variante, resistencia de emisor, bueno, las ecuaciones van a cambiar de esta forma. Y si le agrego efectos ideales, voy a tener esta forma. Eso es lo que, más o menos, lo que les debe quedar de esta clase. O sea, que se puedan sentir cómodos explicando eso. Entonces, bueno, si tienen alguien con quien estudiar, es bueno. Si se pueden ayudar entre ustedes también, recuerden que bueno, a menos de que sean más dotados que el resto y no necesiten mayor explicación o mucha práctica, que de repente entienden todo y lo interiorizan. Bueno, esas son muy pocas personas las que pueden hacer eso y para el resto de nosotros, pues nos queda trabajar en equipo, que alguien tal vez que sepa más nos explique y que entre ustedes puedan comentar todo esto. Ok, bueno, ya casi terminamos, me queda una hoja nada más. Ok, con este análisis vemos que el uso de degeneración en emisor puede estabilizar el punto de operación independientemente de variaciones en beta y en la corriente I sub S. Sin embargo, es visible que la degeneración también reduce la ganancia. Vean que aquí reduce la ganancia en el sentido de que tenemos esta RE en el denominador. Entonces, bueno, reduce la ganancia, pero vamos a ver más adelante con el análisis en frecuencia también que la etapa o bien que esta degeneración en emisor nos da otros efectos positivos. Esto, nuevamente, esto es como el compromiso, es un intercambio. Disminuimos ganancia, pero ganamos por otro lado. Ok, hay una forma de tener ambos mundos. Ambas ventajas, la ventaja de la polarización y la ventaja en la parte de señal o del mundo CD y el mundo CA, que eso es aplicando un capacitor de desacople. Entonces, bueno, veamos cómo nos va a quedar este circuito.
Bueno, aquí me disculpa, me quedan horribles estas resistencias. Hay que hacerlas así como con mucho cuidado. Es que bueno, escribir en tablet no es fácil. Ok, aquí tenemos R1, R2, R colector, R emisor, Q1. Tenemos capacitor de entrada. Bueno, aquí tenemos la salida, V out. Capacitor de acople. Aquí tenemos V in, C in, que aquí tenemos la tapa anterior. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar aquí un capacitor. Y esto le vamos a poner capacitor de emisor. Entonces, ¿qué va a pasar con este capacitor? Veamos que para un análisis CD, ¿qué sucede? ¿Quién me dice qué sucede con ese capacitor en un análisis CD y qué implica? A ver, ¿alguno? Que bueno, veamos que con el análisis CD, bueno, ese capacitor va a estar conectado en CD, se va a abrir. Y para el análisis CA, debe ser lo suficientemente grande para actuar como un cortocircuito a la frecuencia de interés. Y bueno, pongámoslo por acá. Que ese capacitor debe ser lo suficientemente grande para actuar como un corto en la frecuencia de interés. Que para esta configuración en particular, que tenemos Rin va a ser igual a Rp en paralelo con R1 en paralelo con R2. Rout va a ser igual a Rc y AV va a ser igual a menos Gm por Rc. Que entonces vemos que aquí no aparece en la expresión de la ganancia de tensión, no aparece Re, porque justamente para el análisis de pequeña señal, ese capacitor se va a convertir como un cortocircuito, volándose, por decirlo así de manera coloquial, o cortocircuitando la resistencia de emisor. Entonces vemos que para la señal alterna esa resistencia no existe, lo cual nos deja la ganancia sin afectación. Para la entrada, pues no afecta a ese capacitor. Y para la polarización sí se va a ver, agregado. Entonces vamos a tener la ventaja de tenerlo incluido en la polarización, pero no en la etapa de pequeña señal. ¿Qué, alguna pregunta? Que ahora para terminar entonces evaluemos el caso más general con resistencia de generador.
Nuevamente, aquí la bibliografía tal vez haga referencia a resistencia de fuente, pero refiriéndose a una fuente de tensión. Pero nuevamente, a mí, para no causar confusión y sabiendo que más adelante en otros libros más avanzados se hacen la distinción bueno, de esta manera con RGen. Vamos a concluir con un estudio del caso más general, donde agregamos esta resistencia de generador y de carga también. Veamos que los amplificadores están hechos para tener una carga, no para estar sin carga. Esta carga va a disminuir la ganancia de tensión de alguna manera, debido a que se crea un divisor de tensión en la base, debido a la resistencia de generador. Entonces, bueno, hagamos un circuito, el circuito más general que podemos tener. Entonces, que aquí vamos a tener capacitor de entrada, Cin, R1 y R2. Por aquí vamos a tener una resistencia de generador, Rgen. Y aquí vamos a tener Vin. Por aquí tenemos el transistor con la resistencia colector. Resistencia de emisor. Vamos a tener el capacitor de desacople también. Y vamos a tener RL. Esa es la resistencia de carga. Entonces, bueno, ¿cómo se ve este circuito? Bueno, en análisis de pequeña señal, que vamos a tener por acá la fuente, vamos a tener RS y aquí vamos a tener la resistencia de base, que en este caso va a ser el paralelo. Vean que esta parte se puede sustituir también por una sola resistencia de base, aunque vimos que esa polarización no es muy utilizada por la dependencia que se tiene con el beta. Yo creo que se podría utilizar si se está haciendo tal vez diseño de VLSI, en donde podemos tener control sobre beta. En ese caso yo creo que sí se podría utilizar esa configuración. Pero tal vez a nivel discreto, pues ahí sí ya se hace más complicado. Entonces, a ver. Aquí me va a faltar un poco de campo. Ok, por aquí vamos a tener el transistor con la resistencia de emisor. Y aquí vamos a tener RC en paralelo con RL. Y esto por acá va a ser Vout. Que vean que si hacemos un análisis de AC, bueno, aquí me faltó Cout, que nuevamente estos capacitores ahorita no les estamos dando valor, pero porque depende de la aplicación. Nuevamente no es lo mismo un amplificador de alta frecuencia que un amplificador de audio, de alta calidad también. Esos tienen un ancho de banda un poco más extenso o lo tienen completo de 20 Hz a 20 kHz. Tal vez un amplificador que no es de alta fidelidad tenga un ancho de banda un poco más comprimido, no necesariamente en 20, tal vez comenzando ahí por 60, 70, que es una frecuencia de bombo, el elemento grave de la batería, el bombo. E incluso la parte alta por encima de 10 kHz o incluso por ahí 15 kHz, no hay tanta información, al menos en la parte, digamos, de instrumentos por ahí, o incluso nosotros mismos como humanos, dejamos de percibir esas frecuencias conforme nos hacemos viejos y también depende, digamos, del daño auditivo que tengamos. Por eso es importante cuando vayan a un concierto en un lugar cerrado
que lleven plugs de oídos, es importante. Pues bueno, es un poco fuera de tema. Pues bueno, volviendo a lo que estaba, estaba hablando del valor de ese out. Ese valor depende nuevamente de la aplicación que estemos teniendo. Entonces, bueno, simplemente partimos del hecho de que se convierte en un corto o en un abierto, y el corto va a ser de acuerdo a la frecuencia de interés. Entonces vean que podemos bueno, aquí podemos hacer una expresión para VB entre Vin. Y esto va a ser el paralelo de R1 con R2 en paralelo con RP más beta más 1 RE. Y aquí abajo va a salir R1 en paralelo con R2 en paralelo con RP más beta más 1 RE más RS. Que aquí, bueno, aquí tengo estas fórmulas así nomás puestas. Ahorita se me fue el contexto, bueno, de cómo fueron obtenidas. A veces incluso en los libros, en el Rasabi, a veces dicen el análisis de esto se sale de la complejidad del libro y aquí está el resultado de una vez. O la típica que aplican los autores, se deja como ejercicio para el lector, que es muy fácil de mostrar. Siempre digo, bueno, si es tan fácil, ¿por qué no lo demuestra usted ahí mismo? Ok. Entonces, bueno, tenemos que Vout entre Vin va a ser igual a VB entre Vin por Vout entre VB. Entonces, bueno, vean que esto, nuevamente, vean que no es lo mismo la resistencia vista, tal vez desde acá, tal vez este Rein 1, vista tal vez desde acá. Que recuerden esa diferencia, las ganancias y las impedancias dependen del punto donde nos sentemos a observar. Entonces, bueno, con esto podemos llegar a una forma muy general de ganancia de tensión que va a ser menos. Abajo tenemos R1 paralelo con R2 paralelo con RP más beta más 1 RE más RS. Y arriba vamos a tener R1 paralelo R2 paralelo con RP más beta más 1 RE. Ajá, y esto lo vamos a multiplicar por RC en paralelo con RL. 1 entre GM más RE. Entonces, bueno, vean que aquí ya tenemos una forma muy general que incluso, bueno, si ya nos vamos a un caso específico, ahí se nos va a modificar la ecuación, ¿de acuerdo? Y bueno, deberíamos quedar en las versiones simplificadas que vimos anteriormente. Ok, vean aquí, por ejemplo, si RE es 0, vean que esto se me elimina y esto se me elimina. Entonces, bueno, me queda aquí simplemente el paralelo arriba de R1 con R2 con RP. Y abajo queda R1, R2 con RP más RS. Vean que si RS es 0 también esto se me elimina. Bueno, y RE por aquí se elimina también. Este GM se va para arriba. Entonces, bueno, vean todas las diferentes implicaciones de lo que podemos tener cambiando una cosa o la otra. Y vean que al hacer el análisis AC, nos queda, bueno, VSC va a ser tierra AC. O sea, esto va a estar conectado a una tierra AC. Entonces, bueno, aquí es bueno ponerle AC. Y vean que aquí tenemos este punto común. Y si aquí tengo tierra y aquí tengo tierra, vean que RL está en paralelo con
con RC. Entonces, lo que quiero es que vean esto como si fuera un Lego. Ok, si tengo tal pieza, ¿cómo me contribuye al modelo en general? Que ya casi terminamos. Igual el que se quiera ir puede hacerlo y igual va a quedar el video completo. Que entonces ya casi terminamos. A ver, ¿qué falta? Que vean que en ese análisis se ve la red de entrada como un divisor de tensión, con lo que se puede reemplazar Vin, que se puede reemplazar. Y nuevamente, recuerden que para el divisor de tensión teníamos un modelo aproximado y un modelo exacto por medio de los equivalentes. Entonces vean que se puede reemplazar Vin, RS y el paralelo del divisor con V-Thevenin y R-Thevenin. Entonces, bueno, habíamos dicho que, bueno, el V-Thevenin, de acuerdo a lo que habíamos hecho la vez pasada, era el paralelo de R1 con R2, pero vean que si agregamos RS, y tenemos que incluirlo. Vean que aquí está tomando en cuenta, bueno, R1 y R2 como una sola resistencia, que esto va multiplicado por Vin, y R-Thevenin iba a ser igual al paralelo de lo que estuviera conectado a la base. Entonces vamos a tener Rgen, y creo que aquí bueno, acabo de notar algo, que aquí me salí de la notación que justamente estaba diciéndoles que usáramos, que era Rgen. Esto es Rgen, que lo voy a cambiar aquí en mis notas también. Aquí también ocupo cambiarlo. Que Rgen en paralelo con R1 en paralelo con R2. Y aquí tenemos estos dos resultados. Vean que aquí simplemente estamos extendiendo un análisis que ya habíamos hecho de manera cualitativa agregando una resistencia de base. Entonces, habiendo hecho el análisis anterior, simplemente decimos, ok, este análisis es exactamente igual, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Voy a tener la resistencia de generador adicional. Entonces, en la tensión va a ser parte de un divisor de tensión, tomando en cuenta que R1 y R2 pueden ser un mismo componente en paralelo. Y en general vemos que aquí la resistencia Thevenin también se le va a agregar esa resistencia de generador al paralelo. Nuevamente, si esa resistencia no está, que estamos tomando un caso ideal, pues simplemente la quitamos del modelo. Y con esto, bueno, ya para ir cerrando, podemos llegar a un valor de ganancia de tensión. Esto va a ser 1 entre Gm más Re más R Thevenin entre beta más 1, que eso es el denominador, y por aquí vamos a tener RC en paralelo con RL por R1 en paralelo con R2 más Rgen R1 paralelo con R2. Ok, entonces este es otro resultado importante. Y resulta que esto que está acá, que pongámoslo aquí marcado con asterisco, este resultado que está por acá es este mismo resultado, solamente que, bueno, expresado. Bueno, este es el análisis tal vez aproximado. Y si queremos hacerlo exacto, nos va a quedar de esta manera, pero en teoría estas ecuaciones son equivalentes. Entonces, bueno, vean que esta parte que está acá
Si Rgen es 0, esto nos va a dar 1. Entonces, básicamente esto se elimina. Entonces, esto que está acá, vean que esta es la atenuación en la tensión de Thevenin dada por Rgen. O sea, meter esa resistencia de generador, al ser diferente 0, se va a robar un poquito de tensión, lo cual nos va a disminuir la tensión de entrada, lo cual nos va a disminuir la ganancia. Y por acá, bueno, por acá vean también que por aquí tenemos este retaining por acá, entre beta más 1. Ok, bueno, con esto quiero que vean que no es necesario dibujar el modelo de pequeña señal para todo el circuito. El secreto, bueno, en este caso, como les vengo diciendo, es aprender a mapear el circuito más complejo al núcleo conocido. Es como saber bien el núcleo y siempre remitirse a eso. A partir de ahí vamos a tener ramificaciones o versiones distintas. Entonces es siempre remitirse a la base del modelo. Si entienden eso bien, van a poder hacer versiones o variaciones y van a poder tener el mismo poder de análisis. Entonces vean que aquí ya se convierte en un análisis más cualitativo que cuantitativo. Si no se puede hacer el análisis cualitativo o por inspección, la última salida siempre va a ser, y la segura, aunque a veces es más difícil, aplicar el modelo de pequeña señal y hacer análisis de corrientes y de tensiones. De esa manera podemos conocer los parámetros principales de un circuito, que los voy a poner acá, son AV, RIN y ROUT. Esto es para pequeña señal, ¿verdad? O sea, estos los averiguamos al hacer el análisis de pequeña señal. Y para la parte de la polarización vamos a encontrar RO, RP y GM. Esto va a ser para polarización o gran señal. Pongámoslo aquí entre paréntesis, gran señal. Ok, bueno, ya con esto damos por concluido el análisis de la etapa emisor común. Nuevamente quiero que vean el proceso, la dinámica. Siempre va a ser, bueno, comenzamos con de lo más fácil a lo más complicado. Sin incluir polarización, encontramos expresiones para ganancia e impedancias. Y teniendo eso, nos vamos a la parte de polarización para ya encontrar una ecuación que nos va a dar los parámetros que nos va a ayudar a encontrar esos otros parámetros. Básicamente en eso lo vamos a repetir para las otras etapas, para el MOSFET, y cuando empecemos a ver etapas más complejas, que son etapas compuestas. Ok, entonces quedamos por hoy con esta materia. Les agradezco por conectarse a la llamada.